Hola, soy Rebeca Figueroa y soy estudiante de la carrera técnica en radiotecnología y les voy a hablar acerca de las tablas de flujo. Las tablas de flujo de un tubo son proporcionadas por los fabricantes de estas para que su uso pueda ser aceptable en los niveles de exposición y así poder maximizar la vida del tubo de rayos X. En el uso de los tubos de rayos X, pues los técnicos radiólogos tienen que guiarse por estas tablas que son producidas por los tubos de rayos X y tiene que ser esencialmente capaz de poder leer y entender estas tablas. Existen tres tipos de tablas de flujo de los tubos de rayos X. Estas son particularmente significativas para el técnico radiólogo. Tenemos la tabla de flujo radiológico, tenemos la tabla de enfriamiento del ánodo y tenemos la tabla de enfriamiento del revestimiento. Ahora les voy a explicar la tabla del flujo radiográfico. De los tres tipos de tablas de flujo, esta tabla es la esencial, ya que es muy importante porque expresa las técnicas radiográficas que van a ser seguras y las inseguras son para el tubo de rayos X. Cada tabla contiene una familia de curvas y esta representa varias corrientes del tubo de los miliamperios. También tiene un eje X que nos va a mostrar las escalas con otros dos parámetros radiográficos como son el tiempo y el kilovoltaje pico. También tenemos la tabla de enfriamiento del ánodo. La tabla de enfriamiento del ánodo es más que todo que el ánodo va a emitir una capacidad de almacenamiento de calor y como este calor no se disipa a veces con el baño del aceite, el revestimiento del tubo, entonces es posible que debido a esto el uso prolongado de múltiples exposiciones se puede acceder a la capacidad del almacenamiento del ánodo. Las unidades térmicas inglesas de este es en BTU o en julios. Estas aplicaciones en los rayos X de la energía térmica se va a medir en unidades de calor HU y la capacidad del ánodo y el revestimiento tienen que ser capaces de almacenar unidades de calor inmensas. Y estas unidades de calor van a ser el producto de un kVp, de un MAS y de un S, que es un kilovoltaje pico, un miliamperio segundo y un segundo. Ahora les voy a hacer un esquema de estas dos tablas. En esta tabla vamos a obtener 3.400 RPM. ¿Qué significa RPM? Que es la revolución por minuto. Esto también nos puede ayudar a proporcionar la velocidad angular y con 0.6 milímetros a 11 grados. ¿Qué contiene esta tabla? Pues esta tabla contiene el tiempo de exposición máxima ojo que esta es en segundos y por el otro lado tenemos el pico del kilovoltaje kVp. Estas unidades de tiempo de la exposición van de 0.005, tenemos 0.01 segundos, 0.1 segundos, 1 segundo,
10 segundos y 20 segundos. ¿Qué es lo que va a suceder con esta tabla? Pues la emisión que nosotros le demos, acá tenemos 0 de kilovoltaje, tenemos 75 kilovoltios, 100 kilovoltios, 125 kilovoltios pico y 150. Haciendo una ejemplificación de esto, vamos a tener, digamos aproximadamente por acá tenemos un 77, que va a ser a un segundo con 200 miliamperios. Ese sería el número 1. Otro podría ser que tengamos 120 a 20 segundos con 150 miliamperios. Si se fijan, a medida que vamos incrementando, va disminuyendo los MA porque vamos a ir aumentando los kilovoltios. Ahora tenemos el tercero. El tercero va de 150 a también 20 segundos, que sería 100 miliamperios. Aplicando esto en un ejercicio, pues tenemos dos tipos de fases. Está la fase simple y está la fase triple, que esta es utilizada para la alta frecuencia. Ahora, vamos a aplicarlo en un ejercicio. Suponiendo de que tenemos para un estudio radiográfico de una médula espinal. Este estudio vamos a decir que tiene que tiene 120 kbp. Esto es lo que le vamos a dar de kilovoltio. Y vamos a tener, veamos que es este de acá. Este vamos a aplicar. Y vamos a tener unos 150 MA a unos 20 segundos. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Pues nos dice la fase simple que el número de las unidades de calor van a ser igual al kilovoltaje pico por los miliamperios segundos. Pero acá tenemos el miliamperio separado de los segundos. Para que este pueda ser miliamperio segundo, debemos multiplicar 150 MA por 20 segundos. Que esto nos va a dar un igual de 3000 MAS. Ahora sí, podemos multiplicar este por los kbp. Y los kbp que tenemos son 120. Multiplicamos esto y nos da un total de 120 HU, que son el número de las unidades de calor. Esto va para la fase simple. Ahora, si tuviéramos una fase simple, nos dice que el HU va a ser multiplicado por 1.4 por los kbp por los MAS. Y aplicándolo en un ejercicio sería, si tuviéramos un examen para fluoroscopía, entonces este examen, digamos que nos pidiera a unos 77, vamos a hacer este otro, a unos 77 kbp y vamos a tener a 200 MA y en un segundo. Vamos a aplicar lo mismo, pero esta vez va a ser diferente porque vamos a tener que multiplicar el 1.4. Entonces el HU nos quedaría igual a 1.4 por 77 kbp por 200 MA y multiplicamos los segundos. Las unidades de calor serían 1.4 por 77 por 200 por 1. Nos daría igual a
21.560 unidades de calor. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Para un estudio de fase simple solo vamos a utilizar los kbp y los MAS. Y para la fase triple vamos a multiplicar el 1.4 por el kilovoltaje y los MAS. No debemos confundir la fase simple con la fase triple, porque si no nuestro estudio radiográfico no va a ser adecuado. Ahora vamos a hablar sobre la tabla de enfriamiento del revestimiento. Pues la tabla de enfriamiento del revestimiento es cuando el tubo de rayos X va a tener una forma similar de una tabla de enfriamiento de ánodo. Va a ser similar a esta, pero justamente va a tener la misma forma, pero los tubos de rayos X van a tener capacidades diferentes de almacenamiento, porque el almacenamiento de este va a tener que ser un calor máximo en un intervalo de varios millones de unidades de calor. Y el enfriamiento completo para una máxima capacidad de calor va a requerir de 1 a 2 horas aproximadamente. Y si se necesita el doble de ese tiempo, no va a haber una circulación de aire auxiliar y tampoco no habrá una ayuda en el enfriamiento. Ahora les voy a hacer un esquema. Esta sería una curva de enfriamiento. Como había dicho, es similar al esquema que teníamos, pero este va a obtener 8 niveles. La diferencia de este es que como el tiempo de la exposición máxima de este de acá era en segundos, la exposición máxima de la curva de enfriamiento, el tiempo será en minutos. Y estos minutos van a ir de 0, 5, 10 y 15. Y acá vamos a tener ya el resultado de las miles de unidades de calor de los kbp por los MAS por los segundos. Este ya va a ser el resultado, que este va de 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 unidades de calor, porque este ya va a ser medidas en HU. Para este revestimiento vamos a hacer el ejemplo de tener unos 350 a 15 minutos. Eso es lo que se va a estar en una unidad de calor de 350. Van a necesitar un tiempo de 15 minutos para poderse enfriar. Gracias por su atención. Eso fue todo de mi presentación.